Decía el final de este himno: en los cielos, gloria a Dios. Y así es como termina el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y si bien es cierto, este canto hablaba de cómo toda la creación exaltaba al Señor por el nacimiento del Hijo, hoy vamos a ver que nosotros también podemos ser parte de la creación que exalta el nombre de Dios y que le da gloria en los cielos. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Filipenses. El día de hoy nos corresponde la porción del capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Y esta porción es, yo creo que una porción bastante conocida. De hecho, creo que es una porción muy citada por muchos predicadores en muchos contextos. Y realmente, yo creo que se podría sacar una serie de predicaciones solamente de esta porción. Es más, se podría sacar una serie de predicaciones de 2 versículos de esta porción. Pero cuando entendemos el contexto en el cual está involucrado esta porción, creo que nos va a ayudar a entenderla de una manera diferente. Porque vamos a ver que este pasaje tiene alto contenido doctrinal y teológico. De hecho, es un pasaje que ha generado muchas discusiones a lo largo de la historia en los círculos cristianos. Pero lo que está en la mente de Pablo va más allá de una simple disertación teológica. Pablo tiene en mente una aplicación práctica muy específica, tanto para la iglesia en Filipos como para la iglesia en general. Así que espero que hoy podamos ver, sí, por supuesto, la parte doctrinal, que es muy importante y define y sienta las bases de muchas de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, pero no desprendiéndonos de que estas doctrinas fundamentales tienen un elemento práctico en la mente del apóstol. Entonces vamos a empezar leyendo la porción y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Recordando que estamos estudiando este pasaje en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así el pasaje: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites reunirnos, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra, Señor. Gracias porque nos has colocado en una iglesia que se deleita en predicar tu palabra, Señor, y que en esta celebración de la Navidad recordamos que estamos celebrando una persona, Señor, y queremos conocer cada día más a esa persona, y por eso tenemos este tipo de espacio, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad de tu palabra, que quites cualquier pensamiento humano, Señor, y que sea tu Espíritu el que transmita el mensaje claramente. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Edifícanos con tu palabra, transfórmanos con ella y permite que no salgamos igual que como entramos, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si se acuerdan, hace algunos meses aquí en la iglesia el pastor Henry estuvo predicando una serie de sermones que él tituló Espejos de Feria, acerca de la madurez cristiana, y cómo estos espejos de feria lo que hacen es distorsionar la imagen real que está frente a ellos. Algunos la agrandan, otros la hacen más pequeña, la cambian completamente. Bueno, aquí Pablo le está pidiendo a los filipenses que miren un espejo y que imiten lo que ven en ese espejo. Y este espejo no es como esos espejos de feria, este es el espejo perfecto, y así es como he titulado este sermón. Y lo que vamos a ver es cómo Pablo le presenta a los filipenses el espejo en el que ellos tienen que verse y a la persona que tienen que imitar. Y la forma en la que lo hace Pablo creo que también nos va a ayudar a comprender cómo deberíamos nosotros estudiar las Escrituras. Porque lo que Pablo hace es que utiliza una verdad teológica para sustentar una aplicación práctica. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que estudiar las Escrituras. En los estudios de conexión en Coronado veíamos que la Biblia no es un fin en sí misma, o el estudio de la Biblia no es un fin en sí mismo. Es decir, yo no estudio la Biblia solo para estudiar la Biblia y ya, como si estuviera cumpliendo con una lista y decir, ok, ya cumplí, ya leí la Biblia. La Biblia o el estudio de la Biblia es un medio, y este medio nos lleva al fin, que el fin es conocer a Cristo. Y así es como tenemos que estudiar la Biblia nosotros, y Pablo aquí nos muestra un ejemplo muy claro de esto. Vamos a dividir este pasaje en 3 puntos.
El primero es el mandato, que está en el versículo 5. Después vamos a ver el espejo, del versículo 6 al versículo 8. Y por último el resultado, del versículo 9 al versículo 11. Vamos a empezar entonces por el primer punto, que es el mandato. El pasaje en el versículo 5 comienza con un imperativo y tiene una conjunción o un conector gramatical que conecta esta porción con lo que vimos la semana pasada. El texto comienza diciendo, haya pues. Ese pues es una conclusión directa de la porción anterior. Y Pablo dice, haya pues en ustedes esta actitud. ¿Cuál actitud? La que Pablo describió en los versículos pasados. Como lo predicaba el pastor la semana pasada, en esta porción Pablo da un mandato que está en el capítulo 1, versículo 27, que es, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y también da una manera, ¿cómo se pueden comportar como es digno del Evangelio? Siendo de un mismo sentir, no haciendo nada por egoísmo, con actitud humilde, considerando a los demás como más importantes, no buscando los intereses propios, sino los de los demás. Esto está en los versículos 3 y 4 del capítulo 2. Y entonces este pasaje lo que le está diciendo Pablo a los filipenses es, tengan esta actitud. ¿Cuál actitud? Nuevamente, compórtense como es digno del Evangelio. ¿Cómo? Humillándose ustedes mismos, no haciendo nada por egoísmo, considerando a los demás como superiores. Pero Pablo lo que les está pidiendo no es algo que a él se le ocurrió, sino que Pablo les quiere mostrar a los filipenses que esta actitud que él les está pidiendo que tengan no debería ser extraña para ellos, porque fue la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y como veíamos también la semana pasada, Henry se metió un poco en la predicación de hoy, así que yo me voy a meter un poco en la anterior. Comportarse como es digno del Evangelio de Cristo es imitar a Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere mostrarle a los filipenses. Y también la semana pasada vimos que imitar a Cristo, como dice el versículo 29, es también sufrir. Porque así como Cristo sufrió, la iglesia tiene que estar dispuesta a sufrir, pero a sufrir bien, no a sufrir como malhechores, sino a sufrir y padecer como creyentes. La forma en la que los filipenses entonces podían cumplir el mandato de comportarse como es digno del Evangelio es imitar la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Como les decía, Pablo ahora va a presentar el espejo, y el espejo lo va a presentar primero mostrando una verdad teológica, y una verdad teológica muy profunda, que espero poder abarcar de la mejor manera posible en el tiempo que tengo. Pero Pablo tiene en mente una aplicación práctica, y de hecho tiene en mente un conflicto que está sucediendo en la iglesia de Filipos. Adelantémonos unas páginas a Filipenses capítulo 4. Pablo va a dar una disertación doctrinal teniendo en mente que en la iglesia en Filipos está sucediendo algo. Filipenses capítulo 4, versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. La Reina Valera dice que tengan un mismo sentir. Y si nosotros comparamos esto con lo que dice el versículo 27 del capítulo 1, dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda ir que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, Evodia y Síntique no estaban unánimes porque no estaban teniendo esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Estaban buscando sus propios intereses y esto es lo que estaba generando el conflicto en la iglesia. Así que Pablo lo que va a presentar a continuación, repito nuevamente, sí es de alto contenido teológico, pero Pablo tiene en mente algo práctico y es mostrarle a los filipenses que deben imitar esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Así que vamos a entrar al segundo punto, que es el espejo. Y este punto lo vamos a dividir en dos partes. Primeramente vamos a ver la verdad teológica y los aspectos importantes que hay que considerar con respecto a este pasaje. Y en segundo lugar vamos a ver cómo esta verdad teológica ilumina la aplicación práctica que el apóstol tiene en mente. Para empezar con la verdad teológica, vamos a leer el versículo 6. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí quiero que nos centremos en dos expresiones. La primera es en forma de Dios y la segunda es igual a Dios. En griego hay dos palabras que pueden traducirse como forma. Hay una que lo que hace es describir una apariencia externa, como cuando a uno le dicen, hey, usted se me parece mucho a, usted es igualito a,
Está claro que yo no soy esa persona, pero mi apariencia externa se asemeja a la de esa otra persona. La palabra que está aquí no es esa, es la palabra griega morfe, que hemos escuchado también en otros pasajes de la Escritura. Y esta palabra transmite la idea de que la apariencia del objeto es la verdadera revelación o expresión del objeto en sí. En castellano, es decir, una igualdad completa. No es solo una mera semejanza, es una igualdad, podríamos decir, en forma y fondo. Y aquí lo que el pasaje nos quiere decir es que Cristo existía, y esta palabra también es importante, nos está hablando de su eternidad. Cristo existía siendo igual a Dios. Acompáñenme un momento a Hebreos 1, donde el autor de Hebreos lo expresa de una manera muy acertada también. Hebreos capítulo 1. Versículo 3. Dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esto es a lo que Pablo en Filipenses se refiere con en forma de Dios. Jesús es y existía siendo igual a Dios. Y esto es lo que refuerza la segunda frase que les dije en la que nos enfocáramos, que es igual a Dios. Nuevamente, lo que esto quiere decir es una igualdad total y absoluta. Jesús y Dios, y aquí es donde se explica la doctrina de la Trinidad, son iguales en sustancia, son exactamente iguales, y por eso es que Jesús en su ministerio terrenal pudo decir: véanme a mí y verán al Padre. Por eso que él pudo decir: yo y el Padre uno somos, porque son iguales en sustancia. Y ahora viene un versículo en nuestro texto de Filipenses, regresando otra vez, que ha traído muchas discusiones y muchos conflictos y tristemente muchas herejías a lo largo de la historia, que es el versículo 7. Ya Pablo deja claro que Jesús existía en forma de Dios y que era igual a Dios. Pero aquí viene un cambio. Él no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí es donde la cosa se comienza a complicar. ¿De qué se despojó Cristo? ¿De su igualdad a Dios? ¿De sus atributos divinos? ¿Se despojó Cristo de su naturaleza divina? No, la Biblia es muy clara al mostrar que Cristo tenía su naturaleza y sus atributos divinos en su ministerio terrenal. Por citar algunos ejemplos, Marcos 4:41 demuestra su poder sobre la naturaleza. La gente exclamó cuando Jesús calma la tempestad: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 5:12 demuestra su poder sobre los demonios. Los demonios le ruegan para que puedan salir del cuerpo del endemoniado. No hacen nada sin la autorización de Jesús. Marcos 5:41, Jesús resucita a la hija de Jairo, demostrando su poder sobre la muerte. Marcos 2:6 muestra su poder para perdonar pecados. ¿Recuerdan cuando le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados? Los que están en el lugar dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y qué hace Jesús? Le perdona los pecados y los sana para mostrar que Él era verdaderamente Dios. Su omnisciencia en este mismo pasaje, cuando Jesús sabe lo que estas personas están pensando en sus corazones. Y si esto no fuera suficiente, la propia declaración de Jesús en Juan 10:30, que ahora lo mencionaba: yo y el Padre uno somos. Así que queda muy claro que Cristo no se despojó de su igualdad a Dios o de su naturaleza divina. Entonces, ¿de qué se despojó? Algo que nos puede ayudar a entender esto es ver los verbos que utiliza el pasaje para describir esto. Si leemos el versículo 6, dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y esto lo compara Pablo con: se despojó a sí mismo. Es decir, Cristo tenía privilegios a los que él se podía aferrar por su igualdad a Dios, pero él decidió despojarse de esos privilegios para tomar forma de siervo. Algo que nos puede ayudar a entenderlo mejor es entender la igualdad de Cristo con Dios en dos perspectivas: una igualdad personal y una igualdad posicional. La igualdad personal es lo que estamos hablando. La persona de Cristo es igual a la persona de Dios, es la misma sustancia. Pero también hay una igualdad posicional, en el sentido de que Cristo y Dios, o Cristo y el Padre, para ser más precisos, merecen la gloria por lo que ellos son. Y esta igualdad posicional es a la que Cristo renuncia al tomar forma de siervo, porque al tomar forma de siervo no le dan la gloria.
renuncia a recibir la gloria que Él merece por ser en forma de Dios, por ser igual a Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje de Filipenses 2:7 de la siguiente manera: en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Y aquí creo que vale la pena hacer un paréntesis importante. La Biblia de Nueva Traducción Viviente es una traducción de equivalencia dinámica. ¿Qué significa esto? Que hay una interpretación a la hora de traducir el texto. En este caso la interpretación parece estar acertada, pero eso nos tiene que despertar una alerta de que en este tipo de traducciones no está el texto 100% original, sino que hubo un grupo de personas, evidentemente sabemos que son personas que se han preparado, que estudiaron, que buscaron un concilio para interpretar el pasaje, a diferencia de versiones como Reina Valera o Nueva Biblia de las Américas, que son equivalencia formal. Por eso lo traducen literalmente como se despojó a sí mismo. Quizá esto no alumbra mucho al significado del texto, pero eso es lo que estaba en el original. Y ahí es donde nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo para llegar a la correcta interpretación de este pasaje. Cierro paréntesis. Entonces, ¿de qué se despojó Cristo? ¿De su naturaleza divina? No. Cristo renuncia voluntariamente, y esto es importante porque esto es lo que Pablo quiere mostrarle a los filipenses, la renuncia voluntaria de Cristo a sus privilegios como Dios. Y ahora, Cristo no solo renunció a sus privilegios y ya, lo hizo con un propósito, y es lo que sigue mostrando el pasaje. Ya Pablo habló de la naturaleza divina de Cristo, que existía, que es eterna, existía en forma de Dios y era igual a Dios, pero en un momento particular de la historia tomó forma de siervo. Y de nuevo, aquí el lenguaje es importante. Pablo no dice existía en forma de siervo, Pablo dice tomó forma de siervo. El Dios eterno paró el tiempo en un momento para tomar forma de siervo, y eso es lo que celebramos en Navidad, la irrupción del Dios infinito en el espacio-tiempo de los seres humanos. Y entonces podríamos decir que el versículo 7, tomando forma de siervo, es el verdadero significado de la Navidad. La humanidad de Cristo tuvo un comienzo en su encarnación. Nuevamente se vuelve a utilizar la palabra forma, tomando forma de siervo. Y esta palabra forma es la misma palabra morfe que les decía anteriormente, que habla de una igualdad completa. Es decir, Jesús era todo lo que un hombre era. Pero aquí volvemos a encontrarnos con un percance. El versículo 7 al final dice, tomando forma de siervo, haciéndose igual a los hombres. No, dice haciéndose semejante a los hombres. ¿Y aquí qué pasó? ¿Significa esto que Jesús no era hombre mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Por qué no dice igual? ¿Por qué dice semejante? Quiero leerles un comentario que encontré al respecto que me parece que lo explica bastante bien. Dice el comentario: semejante, sin embargo, no puede significar que fuera menos que un hombre. La humanidad de Cristo no era una mera máscara o disfraz. Él era realmente como los hombres, puesto que era verdaderamente hombre. Pero era también más que un hombre, distinto de los hombres, sin el cual hecho no habría habido semejanza, sino mera igualdad. Jesucristo era verdadero hombre, pero en él y a través de él vino la revelación de Dios. Esto lo hace único y distinto del hombre. Él es verdadero hombre y verdadero Dios. La única forma en la que Pablo puede expresar esta verdad es hablando de su semejanza con el hombre. Así que cuando Pablo dice que Cristo es semejante o fue semejante a los hombres, no se refiere a que haya sido menos que un hombre. Más bien parece indicar que es lo contrario, que fue más que un hombre, porque fue todo lo que era un hombre, pero también lo dice el libro de Hebreos, sin pecado. Ahí está su distinción del resto de los hombres. Él es semejante, pero sin pecado. De hecho, el autor de Hebreos dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está la distinción que hace a Jesús, el único hombre que puede encajar en su categoría. Como les decía, los detalles de la naturaleza de Jesús han generado muchos debates a lo largo de la historia de la iglesia. Y me parece pertinente ahondar en este tema, porque si bien Pablo no quería simplemente explicar la naturaleza de Cristo en esta porción, lo utilizó para mostrar algo en particular, y entender entonces la naturaleza de Cristo es importante para entender la aplicación que Pablo tenía en mente.
Durante los primeros años de la iglesia hubo muchas herejías y distintos pensamientos que giraban en torno a la naturaleza de Cristo. Algunos decían que su naturaleza era solo humana, algunos decían que era solo divina, algunos decían que era una humanidad disminuida, que era una divinidad disminuida, que era una mezcla de divinidad y humanidad, etc. Pero podríamos destacar dos líneas de pensamiento, al menos al inicio de la iglesia, de las corrientes que surgieron acerca de la naturaleza de Cristo. La primera es lo que se conoce como monofisismo, que básicamente decían que Jesús tenía una sola naturaleza. De este grupo hay algunos que decían que su naturaleza era solo divina. De hecho, no sé si comparamos con Primera de Juan, capítulo 4, donde Juan dice, todo aquel que confiesa que el Hijo del Hombre ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué el apóstol dice eso? Porque se había encontrado con muchas personas que estaban negando la humanidad de Cristo, que Él no se había encarnado, que Él no se había hecho verdadero hombre. Hay otros dentro de esta misma corriente que piensan que la humanidad de Cristo fue solo humana, que no tenía nada divino en Él. Y hay una muy interesante que cuando pensamos en esto, tal vez en algún momento hayamos creído que es así, pero hay que tener cuidado. Una corriente que empezó por un hombre llamado Eutico propuso que Jesús tenía una naturaleza teantrópica. Y aquí perdón por el tecnicismo, pero teantrópica viene de teos y antropos, teos Dios, antropos hombre. Y básicamente, y esta fue la ilustración que se me ocurrió, no sé si era porque tenía mucho sueño cuando estaba preparando esto, pero es como si fuera café con leche. El café con leche no es leche y no es café, es café con leche. Ahí hay café y ahí hay leche, pero no es ni café ni leche. Cristo no es así. Cristo no es una mezcla entre Dios y hombre. Ahí hay Dios y ahí hay hombre, pero no es ni Dios ni hombre. Esto no es así y hay que dejarlo claro. Ahora, hay otra corriente de pensamiento conocida como nestorianismo que lo llevan al otro extremo, a decir que Cristo tenía dos naturalezas. Y podemos decir, ok, va bien, pero dos personas distintas. Volviendo a la ilustración del café con leche, es como si en el vaso de café con leche hubiera café, desapareciera el café y viniera la leche. Y así se pasó la vida de Jesús. En un momento venía la naturaleza divina y tomaba lugar, después se iba y venía la naturaleza humana y tomaba lugar. Eso tampoco es así. Para responder a estos pensamientos, en el siglo V se dio una reunión que se conoció como el Concilio de Calcedonia. Y en el Concilio de Calcedonia se definió lo siguiente: Cristo es, y esta palabra es muy importante, porque de nuevo a veces podemos decir, Cristo fue 100% Dios y 100% hombre, pero a los que les gustan las matemáticas no puede haber dos 100% en una totalidad. El Concilio de Calcedonia definió lo siguiente: Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, dos naturalezas perfectamente unidas en una persona, sin mezcla, confusión, separación o división. ¿Qué ilustración hay para entender esto? Ninguna. No podemos entender cómo es esto posible. Esto es simplemente el intento de nuestras mentes finitas de entender algo de un Dios infinito. Pero el hecho de que no lo podamos entender por completo no significa que no sea importante, porque nuestra salvación depende de esta verdad. Necesitamos que el Mesías sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre para que, depositando nuestra confianza en Él, tengamos la certeza de que somos salvos. Así que esta es una de las verdades bíblicas que, si bien es muy importante y muy interesante estudiar desde una manera racional y lógica, hay un momento en el que tenemos que dar un paso de fe y creerle al Señor de que esto es así. Y como decía Mike ahora en la mañana, creo que fue, cuando lleguemos allá preguntaremos a ver si podemos entender cómo es realmente. Esta es la verdad teológica y, como les digo, de aquí podemos seguir sacando y sacando, porque esto se presta para un estudio mucho más profundo. Pero ese no es el énfasis del pasaje. De nuevo, Pablo no quería simplemente decirle a los filipenses cómo era la naturaleza de Cristo y ya. Pablo quería utilizar este ejemplo para iluminar la aplicación práctica que él tenía en mente, que cuál era el mandato con el que empezó nuestro pasaje. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y podemos ver esto comparando las palabras que utiliza Pablo en esta porción refiriéndose a Jesús con las palabras que utilizó en la porción que estudiamos la semana pasada refiriéndose a la actitud que tenían que tener los filipenses. Por ejemplo, en nuestro texto de hoy, Filipenses 2:5, dice que Jesús no consideró el ser igual a Dios,
Si esto lo comparamos con el versículo 3 del capítulo 2, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como superior a él mismo. Jesús consideró a los demás como superiores a él mismo. Él podía aferrarse a los privilegios que le eran inherentes por su igualdad a Dios, pero él pensó antes en los intereses de nosotros, que necesitábamos de un Salvador, y se despojó de esos privilegios. Y lo que Pablo está diciendo es, Cristo hizo eso, imítenlo, porque su salvación llegó a ser posible porque hubo una persona que se despojó, que consideró a los demás como superiores a él mismo, siendo él igual a Dios. Amén. Y esto exalta mucho más la actitud de nuestro Señor. Otro ejemplo que ya lo mencionamos un poco, el contraste entre aferrarse y despojarse. Seguramente Evodia y Sinti que se estaban aferrando a algunas cosas, se estaban aferrando a su influencia en la iglesia, se estaban aferrando a una posición de privilegio, se estaban aferrando a sus convicciones, a sus creencias, pero Pablo le está mostrando a los filipenses que aferrarse no genera unidad. El despojarse sí genera unidad y nos permite vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Otro ejemplo, versículo 8 del capítulo 2 dice, hallándose en forma de hombre, se humilló. Y si lo comparamos con el versículo 3, igual del capítulo 2, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cristo mostró la actitud más humilde posible, porque no le bastó simplemente con despojarse de sus privilegios y tomar forma de siervo, que ya era humillación suficiente, sino que estando en forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y no le bastó con ir a la muerte, sino que fue la forma de muerte más humillante que había, muerte de cruz. Ese fue el nivel de humillación que Cristo estuvo dispuesto a tomar voluntariamente. Y ese tipo de humillación es el que Pablo espera que los filipenses tomen. Porque de nuevo, como dice el versículo 29 del capítulo 1, no se les ha concedido solo creer en Cristo, sino también sufrir en Cristo. Y por último, esta está en la porción siguiente, pero vale la pena mencionarla acá también. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto lo podemos comparar nuevamente con el versículo 3 del capítulo 2 que dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. No busquen su propia gloria. Cristo no buscó su propia gloria que le correspondía por derecho al ser igual a Dios, sino que buscó la gloria del Padre. Y los filipenses, Pablo les dice que hagan lo mismo. No busquen su propia gloria, no hagan nada por egoísmo, sino que humíllense y busquen la gloria del Padre. Esta es la actitud que los filipenses tenían que imitar. Este es el espejo en el que los filipenses se tenían que ver reflejados. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué pasa cuando nos vemos en el espejo e imitamos esta actitud que hubo también en Cristo Jesús? Cuando no miramos por nuestros intereses, cuando no hacemos nada por vanagloria, cuando consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué pasó cuando Cristo hizo todo esto? Eso es lo que vamos a ver en el último punto de este sermón, del versículo 9 al 11, el resultado. La consecuencia de la humillación máxima es la exaltación máxima. Y aquí vale la pena hacer una aclaración que de nuevo alumbra lo que Pablo tiene en mente al comunicarle esto a los filipenses. El versículo 8 dice, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Cristo se humilló a él mismo. Pero ¿quién es el que lo exalta? Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó. Cristo es el que se humilló y el Padre es el que lo exalta. Todo aquel que se humilla, el Padre lo va a exaltar. Y todo aquel que se exalte, tarde o temprano, el Padre lo va a terminar humillando. Y eso es lo que Pablo quiere meter en la mente de los filipenses. Después de semejante descripción de la naturaleza de Cristo, lo que Pablo quiere que ellos entiendan es que tienen que imitar su actitud de desprendimiento, de despojarse de lo poco que crean ser. De hecho, Pablo en este mismo libro, si nos adelantamos unas páginas, también muestra un ejemplo de esta actitud de desprendimiento. En Filipenses 3, versículo 8. Pablo comienza sacando pecho de todos los privilegios a los que él se podía aferrar. Vamos a leerlo desde el versículo 4.
del capítulo 3 dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Cambiemos la palabra confiar por aferrarse, para utilizar el lenguaje de la porción que estamos estudiando hoy. ¿De qué se podía aferrar Pablo? Versículo 5: circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo estaba teniendo esta misma actitud de desprendimiento, de no aferrarse a lo que el resto de la civilización se aferraba. Los judíos, generalizando mucho, no querían aceptar a Cristo como Mesías porque no se querían desprender, porque no querían despojarse, porque estaban aferrados a sus tradiciones religiosas, porque estaban aferrados a su orgullo, porque estaban aferrados a su pecado. Pero Pablo, que en algún momento estuvo aferrado a esto, cuando se encontró de frente con Cristo, la balanza se inclinó totalmente a favor de Cristo y él estimó todo lo demás como basura, con tal de ganar a Cristo y con tal de ganar a otros para Cristo. Así que él estaba considerando a los demás como superiores a él mismo, y por eso en otra de sus cartas él dice que aún su cuerpo golpea con tal de que el evangelio llegue a quienes no han escuchado. Aquel que se humilla a Cristo, o Dios lo va a exaltar, y aquel que se exalte a sí mismo, Dios lo va a terminar humillando eventualmente. Otra aclaración importante, otro detalle interesante del pasaje es que dice que Dios le concedió a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿cuál es ese nombre? Para ponérselo a mi hijo. Aquí podemos pensar en dos cosas. Uno, que esto se refiere a un nombre propio en particular. Y si seguimos leyendo la porción, parece indicar que este nombre propio que se le otorgó a Cristo después de su humillación es Señor. Pero también esto se podría referir a que el nombre de Jesús es una ilustración para ejemplificar su lugar de dominio y autoridad. Es decir, no le cambiaron el nombre en el registro, sino que ese nombre ahora se volvió el nombre que es sobre todo nombre. Independientemente de cuál sea el dato exacto, la ilustración es la misma. Cristo voluntariamente fue a la humillación máxima y Dios lo exaltó al lugar de máxima autoridad, a tal punto que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra van a confesar que Él es Señor. Mientras cuando estuvo en forma de siervo, lo humillaron, lo escupieron, lo golpearon y lo mataron, va a llegar un momento en que todas estas personas y toda la creación junta se arrodillará y confesará que Él es Señor. Y de nuevo, esto no es para su gloria, es para gloria del Padre. Y esta es la actitud que Pablo quiere que los filipenses imiten. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y ese es el llamado para nosotros el día de hoy también. Nosotros podemos estar viéndonos tentados a aferrarnos a muchas cosas, aferrarnos a nuestro orgullo, aferrarnos a nuestras creencias, aferrarnos a nuestra tradición, a la tradición de nuestra familia, incluso a la tradición de nuestra iglesia. Pero si en algún momento eso a lo que aferramos se vuelve más importante que Cristo, tenemos que imitar su actitud y despojarnos. Si en algún momento nos aferramos a nuestra comodidad, antes que desprendernos y despojarnos de eso con tal de que otros lleguen al conocimiento de Cristo, tenemos que imitar la actitud de Cristo Jesús, que no se quedó en el cielo, sino que vino a gritarle al mundo la revelación de Dios. La revelación de Dios se encarnó en una persona para que todo el mundo la pudiera conocer. Despojémonos de las cosas a las que nos aferramos con tanta fuerza. Despojémonos de nuestro dinero, más que de nuestro dinero, de la confianza en nuestro dinero, de la confianza en mi trabajo, de la confianza en mis estudios, de la confianza en mi círculo social, de la confianza en mi pastor, de la confianza en mis papás. La única persona, el único lugar en donde debe estar mi confianza es en Cristo Jesús, porque Él es Señor. Para terminar, quisiera pedir el favor a los músicos que pasaran.
porque quiero terminar entonando un canto que desconozco si está basado en este pasaje, pero habla definitivamente de este pasaje. Y de nuevo, acabamos de ver una porción de texto teológicamente muy profunda. Y los que vayan a ver el diplomado de estudios teológicos el otro año, en algún momento verán alguna materia en donde utilizarán este texto de base, estoy muy seguro. Pero lo que Pablo tiene en mente es una aplicación práctica. Y no quisiera que nos vayamos de aquí sin tener esta aplicación en nuestra mente. Pidámosle al Señor que nos dé esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Este canto lo hemos cantado en otras ocasiones, se llama Un siervo para tu gloria. Y quiero comentarles el coro antes de cantarlo. El coro dice: pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y quiero que ese sea nuestro clamor y nuestra oración al Señor hoy, que Él nos haga un siervo para su gloria, que nos dé la capacidad de imitar esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Después de entonar el canto, voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, para que lo entonemos todos juntos. Vamos a terminar en oración.